Bueno, buenos días, señorías. Vamos a dar paso a la celebración de la Comisión de Administración Pública fijada para este día, para el 16 de julio de este año en curso. El primer punto del orden del día es la lectura y aprobación, si procede, de la sesión del acta de la sesión anterior. Tiene la palabra la señora secretaria para que nos lea el orden del día. Buenos días, señorías. Como bien ha dicho la señora presidenta, el primer punto es la lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Como punto número 2, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. La pregunta 156, formulada por don Alfredo Escribano Sánchez, que señala que si tiene valorado el Gobierno de Extremadura el gasto anual que supone la contratación de personal ajeno y empresas externas que están al día de hoy trabajando para Extremadura y cuál es su cuantificación. Como pregunta 159C, ¿qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno de Extremadura para evitar el solapamiento de competencias entre las distintas administraciones públicas, en particular de la Administración autonómica y las administraciones locales, incluidas las dos diputaciones provinciales, formulada por don Juan Manuel Hernández Sánchez? Y como tercera pregunta, la pregunta 130C, ¿para cuándo tiene pensado el coordinador de la Agencia Extremeña de Cooperación al Desarrollo completar el organigrama del Consejo Asesor de Cooperación al Desarrollo con la representación de todos los grupos políticos que conforman el arco parlamentario, como se comprometió en la Asamblea de Extremadura? Formulada por doña Inés Mireia Conejero Domínguez. Gracias, señora secretaria. Vamos a aprobar el acta de la sesión anterior. ¿Tienen sus señorías conocimiento del acta? ¿No hay ningún problema para aprobarlo? Bien, bueno, pues vamos don Alfredo, usted, como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, quería intervenir. Tiene usted la palabra. Sí, buenos días. Gracias, presidenta. Mire, con respecto a la pregunta 2.3, la pregunta 2.3 no se ha retirado nunca, solamente que no se calificó en su día, y hoy la traíamos, pero al parecer hay una reunión con la Agencia Extremeña de Cooperación y desde nuestro grupo parlamentario pues no tenemos ningún inconveniente en esperarnos a que suceda esa reunión y a la vista de la reunión vemos si seguimos o no planteando la pregunta, porque la pregunta, hablamos de completar el organigrama y al parecer hay en los próximos días o en las próximas horas una reunión con la Agencia Extremeña de Cooperación, con la coordinadora, perdón. Y quizá la pregunta no tiene mucho sentido hacerlo ahora porque en unos días esta pregunta queda solucionada con la reunión. Yo lo dejo a criterio de la mesa, que si considera conveniente. Si no, pues seguimos con la pregunta adelante y ya está. A ver, don Alfredo, ¿ha dicho que la retiran o que la posponen? Yo he dicho que si es cierto, que no lo sé, que hay una reunión en las próximas horas donde se va a tratar este tema, quedaría retirada. Si no es cierto, pues en todo caso se haría. Pero si hay una reunión y se va a tratar este asunto, pues la pregunta quedaría retirada, evidentemente. Pero que lo digo a criterio de la mesa. Gracias, don Alfredo. La pregunta queda retirada. Pasamos al siguiente punto del orden del día. El punto 2. Señoría. ¿La están retirando ustedes? No. Si dentro de esa reunión se hace A ver, don Víctor, ¿tiene usted la palabra? A ver. Además, es que yo no sé por qué interviene. Pero a lo mejor habría que preguntarle al coordinador si tiene relación lo que se va a tratar dentro de una semana con lo que se ha preguntado. Don Víctor, vamos a ver. El orden del día consta de 3 preguntas. La última pregunta es preguntándole al coordinador de la Agencia Extremeña complementar el organigrama del Consejo Asesor de Cooperación. Esa pregunta, que es del Grupo Parlamentario Socialista, ¿se retire o se pospone? No hay nada más. ¿Se retira o se pospone, don Alfredo? Usted como portavoz es el que me lo tiene que decidir. ¿Se retira o se pospone? No está en función de si va a haber reuniones o no. Simple y llanamente es si se pospone o se retira. Presidenta, usted tiene la palabra. Don Alfredo, usted como portavoz, ya está. Es que simplemente si se retira o se pospone. Señora presidenta, quiero que sea la proponente de la pregunta la que le responda a usted si no tiene inconveniente, ¿de acuerdo? Aunque el portavoz del grupo parlamentario en esta comisión sea yo, quiero que sea la proponente de la pregunta la que le responda a la pregunta si usted no tiene inconveniente. A ver, no tengo ningún inconveniente, pero es que me parece esto darle bastantes vueltas cuando es tan sencillo como decir, ¿se pospone o se retira la pregunta? Aún así,
Doña Iré, y por supuesto que es mi criterio como presidenta de la mesa de esta comisión. Doña Inés, tiene usted la palabra para explicarlo. Buenos días. Mire, nos vamos a reunir con la coordinadora de ONG, que el compañero Alfredo se ha explicado mal, para el tema del Consejo Asesor, y queremos posponer la pregunta. Si queda usted pospuesta la pregunta, entonces, no hay nada más. Venga, a ver, pasamos al siguiente punto, que es la pregunta 2.1, acerca de si tiene valorado el Gobierno de Extremadura el gasto anual que supone la contratación de personal ajeno y empresas extremeñas que están al día de hoy trabajando para Extremadura y cuál es su cuantificación. Para ello tiene la palabra la señora secretaria general de la Consejería de Administración Pública, doña María José. No, disculpe. Es una pregunta. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Escribano, por tiempo de 3 minutos para formularla. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados. La pregunta no tiene más vueltas que lo que aquí dice el texto. Lo que queremos es saber si la Junta de Extremadura ha valorado el gasto que puede suponer el que haya recursos, empresas y personal dentro del ámbito de sus competencias trabajando para Extremadura y, sobre todo, si hay alguna justificación, aunque no hay una pregunta, pero bueno, con esto sería suficiente. ¿Cuánto supone la valoración del gasto en personal y en empresas ajenas a Extremadura que tenga contratada al día de hoy la Junta de Extremadura? Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Tiene la palabra la señora secretaria general de la Consejería de Administración Pública, María José Rubio. Bienvenida a esta comisión. Tiene un tiempo usted de 10 minutos para contestar a la pregunta. Gracias, señora presidenta. Buenos días. Señora presidenta, miembros de la mesa, señoras y señores diputados, pues comparezco por primera vez en esta comisión con la finalidad de dar respuesta a la pregunta formulada por el diputado, el señor Escribano Sánchez, y que se centra en dos cuestiones. En primer lugar, si tiene valorado, que he desglosado en dos apartados para que sea más clarificador. Por un lado, si tiene valorado el Gobierno de Extremadura el gasto anual que supone la contratación de personal ajeno y, por otro lado, empresas externas que están a día de hoy trabajando para Extremadura y su cuantificación. Sobre la primera de las cuestiones relativa a la contratación de personal ajeno, tengo que comentarle que la Junta de Extremadura, que la Administración no efectúa ni puede efectuar contratación de personal ajeno. Las relaciones laborales que tiene la Administración con sus empleados públicos, como ustedes conocen, se articula dependiendo de los distintos tipos de empleados y pueden ser funcionarios, laborales o eventuales. Dejando al margen los eventuales, que todos conocemos sus peculiaridades establecidas para ellos en la Ley de Función Pública en cuanto a sus funciones y nombramientos, el resto de empleados públicos acceden a su relación de trabajo con la Administración, es decir, que adquieren su condición de empleado público después de haber superado los oportunos procesos selectivos donde se cumplen los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, sin que en ningún caso esta Administración pueda contratar personal ajeno fuera de esos procedimientos y sin cumplir estos cauces. Por tanto, tengo que decirle que el gasto anual para el Gobierno en personal ajeno es ninguno, puesto que la Junta de Extremadura no contrata personal ajeno. El personal que trabaja en la Junta son, como ya lo he explicado, únicamente empleados públicos, que articulan sus relaciones de trabajo con la Administración atendiendo a distintos regímenes, funcionario, laboral y en distinto nivel de temporalidad, de carrera o interino, fijo, temporal, y cuyo nombramiento, en el caso de funcionario, o contratación, en el caso de laborales, se llega tras cumplir los oportunos procesos selectivos. En cuanto a la segunda cuestión, y con relación a las empresas externas que están al día de hoy trabajando para Extremadura y su cuantificación, entiendo con empresas externas que son aquellas que han resultado adjudicatarias para la prestación de algún servicio que ha licitado la Administración. En este sentido, decirle que esos datos son públicos, puesto que figuran publicados en el DOE, en el DOE, atendiendo a su cuantía, y que además incluso esta Administración es transparente en aquellos contratos que no tiene la obligación de publicar, puesto que se publican aquellos contratos menores de más de 3.000 euros en la página web del Gobierno de Extremadura, dentro de la Consejería de Economía y Hacienda. En cuanto a su cuantificación, en primer lugar, decirle que únicamente le podría aportar datos que correspondan a la Consejería de Administración Pública. Cada una de las consejerías lleva a cabo las contrataciones con empresas externas que sean necesarias dentro de su ámbito de competencia. Dentro de nuestra consejería, le puedo decir que la cuantificación es complicada, como cualquier otra, porque la casuística que presentan esos contratos es bastante amplia. Hay contratos que se adjudicaron en el ejercicio anterior y que, por su periodo de duración, continúan vigentes a fecha actual. Otros contratos que se han adjudicado en este año y que puede ser que finalicen en este año. Y otros contratos que se adjudican en este año y finalizan en ejercicios posteriores.
con lo cual dificulta una valoración y una cuantificación. Sin embargo, sí, por darle datos al respecto, he optado por darle los datos relativos a los contratos que tiene la Consejería de Administración Pública que se han licitado en este ejercicio, en el ejercicio 2012. Y ahora le voy a hacer una explicación más o menos somera, por no extenderme mucho en el tiempo, de cuáles son esos tipos de contratos y esas empresas externas que se contratan. En primer lugar, pues tenemos contratos derivados del funcionamiento de cualquier dependencia administrativa, como pueden ser la seguridad, la limpieza, el mantenimiento, el pago de servicios postales y demás. Estos están asociados a los edificios que ocupamos. Derivado de esto, pues tenemos contratos para los edificios que tenemos en Mérida, por ejemplo, el edificio Rodríguez Moñino, donde se alberga el edificio de función pública. Tenemos la Escuela de Administración Pública, el edificio del 112. En Cáceres está el edificio múltiple, del que somos administradores únicos. De Badajoz tenemos la Academia de Seguridad Pública. Tipos de contratos, pues como le he comentado, de limpieza. Por ejemplo, tenemos el de limpieza y aseo de edificios de servicio administrativo de Cáceres, cuyo importe de adjudicación fue 87.852. El servicio de limpieza de las dependencias que albergan la Escuela de Administración Pública, cuyo importe fue 154.277,89. El servicio de lavandería de la ASPE, cuyo importe son 3.335.020. El servicio de limpieza del edificio administrativo de la sede del Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, cuyo importe 58.572. El servicio de limpieza de las dependencias de los servicios jurídicos, el importe 19.105,17. En total, en una relación extensa de contratos, podemos decir que el importe de los contratos adjudicados en el 2012 en el servicio de limpieza para la Consejería de Administración Pública son 360.000 euros. Tengan en cuenta que este importe, como ya le he comentado, no corresponde solo a este ejercicio, sino que puede venir de ejercicios anteriores, contratos que se estén ejecutando, o se puede extender más allá de una anualidad. Otro tipo de contratos que mantenemos asociados al funcionamiento de los servicios y de los edificios administrativos, pues es de mantenimiento. Pues tenemos, por ejemplo, mantenimiento de ascensores del edificio del Centro de Urgencias y Emergencias, mantenimiento de la galería de tiro en Badajoz de la ASPE, el mantenimiento de los aparatos elevadores del edificio administrativo de múltiples de Cáceres, por importe de 15.576, el mantenimiento de los ascensores del edificio de Rodríguez Moñino en Mérida, que es donde está Función Pública, 1.180. El mantenimiento integral para la prevención y control de la legioniosis en el edificio administrativo del Servicio Múltiples de Cáceres, 2.289,20. En total, el importe de los contratos adjudicados en 2012 por esta consejería en mantenimientos, 23.924,25. En seguridad y vigilancia, pues mantenemos también contratos para los diferentes edificios administrativos. Tenemos el contrato de vigilancia de la Escuela de Administración Pública por importe de 366.000 euros. Tenemos el contrato de seguridad y vigilancia de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura por 200.000 euros, el del Centro de Atención de Urgencias y Emergencias, el de las ORPs de las oficinas de Badajoz, de Plasencia, el de la Dirección General de los Servicios Jurídicos. Todos ellos, los que han sido adjudicados en el 2012, suman un importe de 590.940,99 euros. Tenemos también contratos de servicios postales con la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, cuyo importe de adjudicación en 2012 ha sido de 3.940 euros. En segundo lugar, atendiendo a las competencias que realiza la Consejería en materia de formación, tenemos también un considerable número de contrataciones para la realización de actividades formativas que se realizan tanto en la Escuela de Administración Pública como en la Academia de Seguridad de Badajoz. Todos esos contratos son también públicos, aparte de por los medios que ya le he dicho, del DOE, del Diario Oficial de las Comunidades Autónomas, o por la página de licitación del perfil del contratante de la Administración, porque el programa de formación se publica anualmente tanto por parte de la escuela como por parte de la ASPE. Le puedo citar alguno. Por ejemplo, hemos contratado para el curso intentamos hacer la mayoría de las actividades formativas con personal propio, pero hay actividades que no se pueden realizar con personal propio, con lo cual tenemos que recurrir a empresas externas. Pues el curso de atención a telefónica,
por un importe de 2.000 euros de adjudicación se llevó a cabo con contratación externa. Se ha llevado a cabo el de aplicaciones financieras de la hoja de cálculo por importe de 1.800 euros. Se ha llevado a cabo el curso de mejorar la comunicación interpersonal por importe de 1.800 euros. El curso de conseguir metas a través de la automotivación por importe de 2.540 euros. En total, el importe de los contratos adjudicados en 2012, 148.467 euros. En tercer lugar, atendiendo también a competencias que realiza la Consejería en materia de administración electrónica, existen contratos de mantenimiento, pero además tenemos contratos pues, que prestan servicio a toda la Administración, en tanto que es una competencia transversal. Por ejemplo, tenemos contratos para el soporte técnico de administración de sistemas informáticos corporativos, por importe de 109.032 euros. Tenemos también servicios de administración y mantenimiento del correo electrónico corporativo, por importe de 165.200 euros. Y tenemos también el servicio de mantenimiento del sistema Sirus. En total, los importes de contratos adjudicados en 2012 ascienden a 204.986,50 euros. En cuarto lugar, atendiendo también a las competencias que tenemos en materia de protección civil, pues se suelen contratar determinadas empresas para realizar actividades que la Administración no tiene personal cualificado. Por ejemplo, la realización de los planes de emergencia. Tenemos, por ejemplo, la elaboración de planes de emergencia exterior para 3 industrias de Extremadura afectadas por el Real Decreto 1254/1999 por importe de 25.016 euros. Tenemos también otro contrato para la difusión del proyecto de implantación de redes de alerta temprana para planes de protección civil y sistemas de emergencia Extremadura, Beira, Interior Sur, por importe de 12.145. En total, el importe de los contratos adjudicados en 2012 en esta materia hasta la fecha son 68.113,58. También tenemos a nuestro cargo el Centro de Emergencia 112, pues tenemos también algunos contratos de mantenimiento de ese edificio derivados de funciones específicas que tiene que cumplir. Por ejemplo, el mantenimiento de la red de radio de último recurso del Centro 112, por importe de 21.113 euros. Y, por último, también derivado de las competencias en materia de función pública, pues tenemos contratos relacionados, por ejemplo, con la vigilancia de la salud de los empleados públicos, que se tiene un importe de 741.300 euros. Por tanto, esos son los datos que le puedo dar sin perjuicio de que si quiere entrar en alguna valoración de algún contrato en concreto pueda darle mayor información, pero tenga en cuenta la dificultad de cuantificación en un periodo concreto, atendiendo a la peculiaridad que tienen los contratos que derivan de ejercicios anteriores. Otros se pueden alargar más allá del ejercicio actual y otros se desarrollan en un plazo breve de 2 o 3 meses, atendiendo al objeto del contrato. Muchas gracias. Gracias, doña María José, por su explicación ante la pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene usted, don Alfredo, para turno de réplica 5 minutos. Gracias, presidenta. Muchas gracias por la información, señora secretaria general. Es cierto que la pregunta habría que hacerla directamente a cada uno de los departamentos y consejerías de la Junta de Extremadura, pero también es menos cierto que la Consejería de Administración Pública, junto con la de Hacienda, quizás son las que más peso tienen ahora mismo en el funcionamiento continuo de la Junta de Extremadura y que quizás son las en las que, aunque no son las que más salen en televisión, ni más se habla de ellas en los plenos, pero sí es verdad que son las dos consejerías donde se está moviendo buena parte de lo que va a ser el desarrollo de los próximos meses en materia de recursos, en materia de contratos y en materia de empresas. La pregunta se la hacemos porque ya el día que el consejero y los demás grupos debatimos en el Pleno la eliminación de los privilegios mal llamados de cargos públicos, porque un privilegio es algo que está en contra de las normas y que no tiene ningún sentido comparable. Es decir, un privilegio es algo para aprovecharse de, y cuando algo está legislado no se llama privilegio, y si hay que eliminarlo se elimina con un cambio normativo. Decía, por introducirle, que cuando se habló de la eliminación de privilegios de altos cargos, se puso encima de la mesa en aquel pleno que el ahorro iba a ser de 400.000 euros. Los datos que tenemos desde nuestro grupo parlamentario es que no sé si los datos serán ciertos en cuanto al ahorro de 400.000 euros, pero es verdad que la misma consejería tiene alrededor de un gasto de 700.000 euros en contrataciones y en personal externo. No criticamos en absoluto que haya gente de fuera y empresas de fuera de Extremadura, pero sí criticamos el hecho
porque lo desconocemos y porque no se nos da la información de por qué a veces hay que recurrir a empresas de fuera o por qué a veces hay que recurrir a personal de fuera. Cuando me refiero a personal de fuera, soy consciente de que efectivamente la regulación jurídica, estamos hablando de funcionarios, estamos hablando de personal laboral y personal estatutario en lo que es la Junta de Extremadura, los empleados públicos, pero también hay otro personal que se puede contratar directamente desde la calle. Y aunque parezca, al decirlo, algo puramente demagógico, en absoluto pretendo ser demagógico cuando hablo de que hay personal, como por ejemplo los famosos conductores, donde se contrata a conductores de fuera de las relaciones de puestos de trabajo de la Junta de Extremadura o de la Asamblea de Extremadura, porque ya hemos repetido en varias ocasiones que además fue lo que dijo el consejero y defendió aquí el día que presentó su plan de trabajo en comisión, diciendo que las conversaciones de dentro que se hacían en los coches, que formaban un lugar eran parte del lugar de trabajo, y había conversaciones que no todo el mundo podía oír. Entonces, por ahí viene la pregunta, es decir, ¿hay personal de fuera? Claro que hay personal de fuera. ¿Está valorado? ¿Ese personal se podría sustituir por gente de recursos humanos dentro de las relaciones de puestos de trabajo? Pues yo creo que sí. Es verdad que el personal de libre designación, el personal eventual y el personal de confianza tiene que ser, como dice la palabra y la denominación de origen, de confianza. Pero hay otros muchos puestos y hay otras muchas empresas que no requieren esa particularidad. ¿Hay contrataciones en GP? Pues hay contrataciones en GP y hay contrataciones externas. Es decir, cuando en GP se hace un cambio, ¿se hace porque se necesita o solo se cambia a la persona pero no se cambia el puesto de trabajo? El puesto de trabajo no se puede cambiar si hay un compromiso y si hay una actividad que realizar. Le puedo dar múltiples ejemplos. Usted me ha hecho una valoración, usted me ha dado la información que tenía, yo se lo agradezco, pero hay otra información que no se ha puesto encima de la mesa y que es una información que lo haremos a través de preguntas escritas, en primer lugar, para contrastar un poco el dato, porque le sigo diciendo que sigue habiendo personal y sigue habiendo empresas que efectivamente se podía hacer con gente de dentro y se está haciendo con gente de fuera. Yo cuando hablo con gente de dentro, hablo con gente de fuera, es que hay muchos funcionarios que pueden estar realizando muchas funciones. Ustedes han creado una Secretaría General de Documentación, para archivo y para documentación. Trabajo que, por cierto, se hacía eficientemente en otras ocasiones con personal de la casa. Y dentro del personal de la casa, pues no sé si está el volumen de documentación que se requiere una dirección general. Ustedes efectivamente pueden hacerlo porque son el Gobierno, están legitimados, pero yo también puedo, de alguna manera, pedir información y constructivamente criticar las posibilidades que se pueden dar. Hay una pregunta que está en el aire, es decir, y eso sí está dentro de la casa. Ustedes tienen a 60 profesionales en una esquina porque estuvieron trabajando en la anterior administración socialista. Cuidado, ninguno de ellos es socialista, se lo garantizo. Hay 60 jefes de servicio que están esperando a que se les dé un puesto de trabajo, que ya han pasado de los 9 meses que marca la legislación. A eso también me refiero. Cuando me refiero, si ha valorado usted, ¿han valorado ustedes lo que supone volver a nombrar a otros 60 jefes de servicio para, en sustitución de esos 60 que no les gustan porque huelen a rojillo, nombrarlos para jefes de servicio? Es que eso también hay que tenerlo en cuenta, señora secretaria general. Y hay una actitud extraña, no se sabe a ciencia cierta, que lo de aquí parece que no es excesivamente bueno y a veces hay que buscar algo de fuera. Y me refiero, por ejemplo, a la gestión del DOE, que creo recordar que está siendo llevada a cabo por una empresa, no sé, de Castilla-La Mancha o Castilla-León. Tampoco me preocupa mucho, porque a lo mejor era mucho mejor empresa que la que llevaba antes, o la que editaba. Pero estamos en nuestro derecho de preguntar y en nuestro derecho de intentar que ustedes, por supuesto, nos contesten. Yo no voy a entrar en las personas. Porque también aquí en una ocasión salió a relucir el responsable de la Agencia de Cooperación, que si no había nadie en Extremadura que fuese bueno y estupendo para llevar a cabo. Ustedes han considerado, dentro de su derecho, efectivamente, que lo tienen, a buscar a alguien que les gustaba más para llevar la Agencia de Desarrollo y de Cooperación, lo han encontrado y se acabó. Pero lo que sí, en eso no entramos, lo que sí entramos es que nos valoren. Es decir, ¿cuánto costaría, que no costaría nada, hacerlo con gente de dentro? ¿Y cuánto costaría o está costando hacer algunas cosas con gente de fuera? Evidentemente, la ley de contrato es de aplicación a la ley de contrato del Estado y, evidentemente, si una empresa presenta mejores condiciones que otra, ustedes cogen esa empresa. Además, nosotros no tenemos filtro, como ocurre con otras comunidades. Disculpe, su tiempo ha pasado y con mucho. Bueno, pues termino ya, Presidenta. Muchas gracias por... Termino ya.
En realidad, de lo que se trataba era de hacer un poco la comparativa, sin ánimo absolutamente de nada, pero hacer la comparativa porque ustedes están en su derecho de hacer lo que les parezca dentro de las normas y de las leyes, y nosotros, pues evidentemente, tenemos que preguntar para poder hacer una oposición útil y constructiva. Muchas gracias. Gracias, don Alfredo. Para turno de dúplica tiene la señora secretaria general tiempo de 5 minutos. Bueno, pues me gustaría darle una respuesta concreta a la demanda, pero de verdad que ha ampliado la pregunta en un espectro súper amplio y además cosas que darían para monográfico cada una de ellas y que muchas de ellas entiendo que no están relacionadas. Vamos a ver, el tema de conductores o personal de fuera y declaraciones que hizo el consejero, tengo que decirle que el consejero no ha efectuado ninguna declaración en ese aspecto, y si ha habido nombramiento de ese tipo de personal, de conductores o como comenta, ya personalificando dentro de nuestra consejería, el coordinador de la agencia, son personal eventual que se ha hecho conforme establece la norma y como establece la ley, o sea, no hay nada más. Por supuesto que nosotros tenemos interés en hacer lo máximo, y eso lo ha repetido el consejero en numerosas ocasiones, y la directora de Función Pública, que también ha comparecido aquí en diversas ocasiones. Se está efectuando una valoración de las cargas de trabajo y se está intentando por la Administración que los funcionarios y el personal de la Administración asuman las máximas tareas posibles. Y es una voluntad que tiene este Gobierno. Efectivamente, hay contratos, hay veces que tenemos que recurrir a contratación externa. No vamos a tener vigilantes de seguridad para los edificios, los tenemos que contratar. Contratos de formación, como le he dicho, nosotros toda la contratación que llevamos a cabo son actividades que no puede realizar ahora mismo la Administración. Entonces, en ese sentido, aún así seguimos avanzando, viendo qué competencias se pueden asumir. Lo del DOE, me comenta lo del DOE. El DOE, lo único que está externalizado en una empresa externa es el que se elabore en los formatos en PDF y se firmen electrónicamente, se suban a la página web y se haga el repaso del texto. Y además está pendiente de asumir ese servicio por parte de la Administración cuando se doten los efectivos dentro del servicio para llevar a cabo todo el proceso dentro de la Administración, y es una voluntad de la Consejería el hacerlo así. Me trae también a colación el tema de GPS. Pues el tema de GPS ya lo hemos comentado muchas veces, se está valorando y se está llevando a cabo un estudio. Esto no es fruto de la acción del Gobierno actual. Han pasado una serie de años en los que entendemos que la encomienda, las resoluciones de encargo se han desvirtuado, se han llevado a extremos en que era la contratación de personal. No somos partidarios de esa postura. Para nosotros la resolución de encargo tiene la funcionalidad que tiene la ley. Lo ha repetido en innumerables ocasiones el consejero. Y lo que se supone, lo que lleva a cabo una relación de una resolución de encargo es encargar la ejecución de una obra o la prestación de un servicio a un ente instrumental que tiene personalidad jurídica propia. No siempre lleva aparejado la contratación de personal el realizar una resolución de encargo. Puede ser que el ente al que se le esté encomendando tenga los medios propios para llevarlo a cabo, no tenga que contratar personal ajeno. O sea que todas las cuestiones son valorables y son evaluables porque no son parámetros fijos y a lo mejor tenemos un poco desvirtuado cuál es el concepto de resolución de encargo o encomienda de gestión. No todos los gastos, además, que se repercuten en la resolución de encargo o una encomienda de gestión son de gastos de contratación de personal. Hay otras actividades que también puede realizar, porque lo que se le encarga a la empresa pública es un determinado objeto, una determinada finalidad. Entonces, ya le comento que no es un medio para contratar. Y no sé de dónde saca la cifra de los 700.000 euros que nos ha dado. Yo no soy capaz de cuantificar cuánto este año. Sí, a final del año se podrá hacer un estudio, pero a fecha de hoy, con los contratos que vienen vigentes del ejercicio anterior, los que hemos hecho nuevos este año, los que se prorrogan en varios ejercicios, no se puede dar una cifra de cuánto supone la contratación en empresas externas hoy por hoy de esta consejería. Y efectivamente, si usted tiene interés en saber cuál es el gasto de la administración en global, sí que le recomiendo, como usted bien ha dicho, que efectivamente se dirija a cada una de las consejerías, que es quien le puede dar mayor información. Y respecto al resto de cuestiones, pues espero que mi respuesta le haya dado cumplida información de lo que entendimos que preguntaba a través de la pregunta inicial. Muchas gracias.
comisión y, si usted lo estima oportuno, pues puede quedarse también aquí con nosotros. Pasamos al punto 2.2, que es la pregunta que se refiere a qué medidas tiene previsto adoptar el Gobierno de Extremadura para evitar el solapamiento de competencia entre las distintas administraciones públicas, en particular de la Administración autonómica y las administraciones locales, incluidas las 2 diputaciones provinciales. Tiene la palabra para formular la pregunta el señor Hernández Sánchez, creo, ¿no? Para formularla. Gracias, señora presidenta. Pues tal como usted la ha formulado, la reitero, la pregunta al señor director general. Muchas gracias. Gracias, señor Hernández. Y tiene la palabra el director general de Administración Local, Justicia e Interior, don Saturnino Corchero. Bienvenido y buenos días, señor director. Presidenta de la Comisión, señorías parlamentarios, representantes de los grupos parlamentarios con acreditación parlamentaria. Buenos días, José Manuel, que es quien ha realizado la interpelación. Y también trasladar aquí un recuerdo para Lorenzo Albarrán, que espero y confío se mejore rápidamente. Sí, ya dando respuesta a esa formulación de la pregunta escrita, quiero referenciar que cuando se pretende impulsar algún tipo de medida en esta materia, como cualquier otra iniciativa en cualesquiera otra materia, entiendo resulta necesario abordar una serie de actuaciones que son las que se están desarrollando desde la Dirección General de Administración Local, Justicia e Interior de la Consejería de Administración Pública. En primer lugar, entiendo que es necesario definir el objeto y la necesidad de la iniciativa. Necesidad de esta actuación que viene determinada tratando de evitar una multiplicidad de competencias que multiplican la gestión y, por tanto, los recursos públicos, y marcando como objetivo delimitar competencias, evitar duplicidades para prestar con mayor eficacia y eficiencia los servicios públicos a todos los ciudadanos y a todos los vecinos. Ese es el marco en el que nos movemos. Entonces, tanto el objetivo como la necesidad nos indican eso, que es necesario abordar la iniciativa, una serie de medidas como se hacen en la interpelación. En segundo lugar, siempre resulta conveniente, preceptivo, analizar el marco regulatorio. Seguidamente, analizo ese marco regulatorio actual de la materia que nos ocupa y que aparece en la interpelación y que referencio sin carácter de exhaustividad y brevemente. En cuanto a la regulación autonómica, en este punto hay que decir que aquí en Extremadura las relaciones interadministrativas entre la comunidad autónoma y las distintas entidades territoriales de la que aparecen reguladas en el Estatuto de Autonomía de Extremadura, reformado recientemente por la Ley Orgánica 1/2011 de 28 de enero. Y en su artículo 59 dispone que la comunidad autónoma y las entidades locales ajustarán las relaciones recíprocas a los principios de la lealtad institucional y financiera respecto a sus respectivos ámbitos competenciales, coordinación, cooperación, información mutua, subsidiariedad y solidaridad interterritorial. La comunidad autónoma, en su punto 2 de ese mismo artículo 59, asimismo, referencia que la gestión ordinaria de los servicios de su competencia a través de las entidades locales de Extremadura lo podrá articular a través de esas entidades locales, en los términos que disponga una ley de la Asamblea que establecerá los mecanismos de dirección y control por parte de aquella, etcétera. Bueno, en su punto 3, asimismo, igualmente, mediante ley de la Asamblea, se podrán transferir o delegar a las entidades locales de Extremadura facultades sobre materias de competencia de la comunidad autónoma. Estas leyes preverán en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, materiales, personales que resulten precisos para garantizar la suficiencia en la prestación de servicios públicos descentralizados, así como las formas de dirección y control que se reserven los poderes de la comunidad autónoma. En su punto 4, las comunidades autónomas coordinarán las funciones propias de las diputaciones provinciales que sean de interés general de Extremadura. A estos efectos, y en el marco de la legislación del Estado, por una ley de Asamblea aprobada por mayoría absoluta, se establecerán las fórmulas generales de coordinación y la relación de funciones que deben ser coordinadas. En su punto 5, la Junta de Extremadura reconocerá la interlocución de la Federación Extremeña de Municipios y Provincias en la discusión de asuntos de interés local, sin perjuicio de la constitución de otros foros generales o específicos, con la misma finalidad. Y respecto a las provincias, el apartado 2 del artículo 56 del Estatuto de Autonomía dispone expresamente que las competencias de las diputaciones se fijarán por la legislación básica del Estado y de la comunidad autónoma. En todo caso, las diputaciones ejercerán competencias en el ámbito de la cooperación,
asesoramiento y asistencia a municipios y entidades locales. Prestarán también servicios supramunicipales de carácter provincial sin perjuicio de lo que pueda delegarle o encomendarle las entidades locales de su ámbito territorial o las instituciones autonómicas. Eso en cuanto al marco genérico que establece el Estatuto de Autonomía, en su artículo 56, artículo 59 que acabo de referenciar. En esta materia también hay que hacer una reseña que continúa vigente la Ley 5/1990 de 30 de noviembre de relaciones entre las Diputaciones Provinciales y la Comunidad Autónoma de Extremadura, que pretende configurar un modelo de organización territorial que permita el funcionamiento coordinado de todas las administraciones que actúan en el territorio de Extremadura, de manera que ejerzan sus competencias de acuerdo con los principios de colaboración, cooperación y coordinación interadministrativa, sin perjuicio del respeto al principio de autonomía garantizado constitucionalmente a las Diputaciones Provinciales y a esta comunidad autónoma. En el título segundo de esta ley regulan las atribuciones y la redistribución de competencias entre la Junta de Extremadura y las Diputaciones Provinciales, y esa atribución podrá tener un doble sentido, de las Diputaciones Provinciales hacia la Administración de la Comunidad Autónoma y de esta hacia las Diputaciones. Esto se regula con un poco más de carácter concreto en el artículo 2, en artículos sucesivos, que regula la transferencia de funciones. Por un lado, en su artículo 4 y 5, regula la delegación de funciones 6, 7, 8 y 9, y entra con más profusión que entiendo que no procede a analizar ni revisar en este momento. También en cuanto a los municipios, vuelvo al Estatuto de Autonomía, en su artículo 55 contempla un tercer instrumento de trasvase de funciones, que es la encomienda de gestión. Materias y funciones de competencia autonómica susceptibles de ser gestionado por los municipios. Y también en el artículo 59.2 se dispone que la comunidad autónoma podrá articular la gestión ordinaria de los servicios de su competencia a través de las entidades locales de Extremadura. Ese es el marco normativo en el que nos encontramos a nivel autonómico. La delimitación del marco normativo también a nivel estatal, en cuanto a la regulación de su ámbito competencial, es importante reseñar la Ley 7/1985 del 2 de abril de reguladoras de las bases de régimen local, que en su artículo 2 dispone que la legislación del Estado y de las comunidades autónomas deberá asegurar a los municipios y provincias el derecho a intervenir en cuanto a asuntos afecten directamente al círculo de intereses, atribuyéndoles las competencias que procedan en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la entidad local, y todo ello en conformidad con los principios de centralización y de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos. En su artículo 7, esta Ley 7/1985 se distingue entre competencias propias de las entidades locales y las atribuidas por delegación. En su artículo 8 posibilita a la comunidad autónoma que le encomienden la gestión ordinaria de los servicios propios de la Administración autonómica. En su artículo 10 se regulan las relaciones interadministrativas y se hace referencia a la coordinación de las competencias de las entidades locales entre sí y con las demás administraciones públicas, como los servicios locales trascienden el interés propio, así como sean concurrentes con dichas administraciones. Y, finalmente, los servicios de competencia municipal son recogidos en los artículos 25.2 y 26 de la Ley Reguladora de la Base de Régimen Local. Lógicamente, a este marco normativo no exhaustivo hay que referenciar la restante normativa que es de aplicación en esta materia de ámbito local y de competencias locales. Por eso, estas referencias normativas que acabo de reseñar brevemente, hay que unir el contenido incluido en la Constitución española, las reseñas europeas, por ejemplo, la Carta Europea de Autonomía Local, la numerosa normativa estatal de rango legal y de rango inferior incluso, y otra diversa normativa autonómica, conforman un marco normativo regulatorio en esta materia a la que hacen referencia en su interpelación y que yo entiendo conviene enmarcarnos. Realizada esta pequeña aproximación a la normativa regulatoria, seguidamente y en tercer lugar conviene analizar el marco ya no legal, sino el marco real, la situación, el diagnóstico. Es decir, cuando se pretende llevar algún tipo de medidas en algún tipo de ámbito de actuación, es necesario analizar y diagnosticar esa situación. Y por eso, desde el Gobierno de Extremadura, se está trabajando sobre este asunto, porque es necesario, entendemos, y prioritario, tener el diagnóstico exacto, detallado, de la situación actual, que es lo que se está analizando, para poder abordar una serie de propuestas realistas, serias, concretas y ejecutables. Se ha abordado el estudio de la situación de la realidad de los entes locales, se está estudiando en cuanto a su tipología, es decir, los entes locales que tenemos, territoriales o no, su ámbito competencial y de servicios, su situación económica financiera,
los recursos humanos de que constan, el personal al servicio de esas administraciones, de esos entes locales, el ámbito geográfico, el ámbito poblacional y, cuestión importante, las distintas relaciones interadministrativas existentes en el momento actual y las formas de gestión de los servicios públicos de esas administraciones implicadas. Así como todos aquellos aspectos se están estudiando para tener una radiografía muy clara, muy nítida de las distintas instituciones, administraciones existentes en nuestra región que conforman el modelo territorial en este marco local, sus competencias, su gestión de servicios y las relaciones entre las distintas instituciones y administraciones. Analizado, como decía previamente, la necesidad de abordar o no medidas, analizada el marco legal en el que nos estamos moviendo, que siempre es importante y preceptivo, analizada la situación brevemente y las líneas de trabajo abiertas en materia del diagnóstico de esa situación de la región, de nuestra región, en el tema de las instituciones locales y de sus relaciones interadministrativas entre las distintas administraciones implicadas. En cuarto lugar, entiendo procede, y por ello estamos realizando la interlocución con todos los agentes implicados, porque entendemos que esto es una cuestión, es cosa de todos. Como resulta preceptivo, según la normativa que acabo de señalar, y aunque no estuviese así recogido, entiendo que cualesquiera aportaciones pueden enriquecer, siempre enriquecen, el resultado final, por lo que se ha iniciado la interlocución con distintos agentes. Ya se han realizado distintas y diversas reuniones, pretendiendo, según avancemos en este proceso, y en pocas semanas, implicar a los representantes de todas las administraciones y agentes, FEMPES, ayuntamientos, diputaciones, representantes políticos, técnicos y todo aquel que pueda realizar algún tipo de aportación, con el objeto de impulsar iniciativas necesarias para delimitar competencias, como ya referenciados, y servicios, evitar duplicidades, buscando la mejora de la eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios públicos. Y en último lugar, efectivamente, hemos avanzado en una serie de propuestas normativas y propuestas de mejora organizativa. Y desde el Gobierno de Extremadura se está trabajando de una forma muy comprometida y responsable sobre esta materia, para poder abordar unas propuestas, como decía anteriormente, realistas, serias, concretas y ejecutables, previo diagnóstico de la situación actual, como ya hemos referenciado. Y entre esas propuestas, como ya he anunciado, hemos anunciado en otras ocasiones, el Consejo de Administración Pública ha tenido oportunidad de anunciar, hay una propuesta de acción normativa, en este caso legislativa, con disposición de rango de ley, que es una ley de entidades locales de Extremadura, que regule el ámbito general de toda esta materia. Y después, lógicamente, modificaciones de disposiciones de rango inferior, que son modificaciones reglamentarias, decretos, órdenes, etcétera, y demás regulación. Y también tenemos unas propuestas de mejora organizativa y de gestión de servicios públicos. Se está elaborando y se está trabajando, fruto de ese diagnóstico de la situación que tenemos ya muy avanzado. Implicando, reitero, pretendemos implicar, como no podía ser de otra manera, a los representantes de todas las administraciones, FEMPES, ayuntamientos, representantes de partidos políticos, con su representación parlamentaria, diputaciones, es decir, a todo el abanico y a todos los agentes que forman parte de esta región. Y eso es lo que les puedo indicar en líneas generales en referencia a las medidas, actuaciones que se están haciendo en el marco, lógicamente, del ámbito competencial de la Comunidad Autónoma de Extremadura. Gracias, don Saturnino. Y tiene usted la palabra, don Juan Manuel, para turno de réplica durante 5 minutos. Gracias, señora presidenta. Señor director general, nos ha dado usted razones, digamos, del procedimiento que van a emplear para tratar este asunto, que por otra parte es un compromiso electoral del Partido Popular en Extremadura, ¿no? La medida 271 de su programa electoral hace mención clara y contundente a esta medida, ¿no? O sea, como compromiso electoral. Pero es un tema de absoluta actualidad, de absolutísima actualidad, permanentemente, y sobre el que se vierten una serie de razones, argumentos, cuestiones y propuestas, bueno, que no dejan de hacer pensar a los ciudadanos, y más concretamente al mundo municipal, al mundo local,
de que la situación que se les plantea actualmente por parte de las administraciones públicas, la autonómica y la del Gobierno de España, una situación de incertidumbre, de una inseguridad más que absoluta, ¿no? Por lo que se anuncia una vez y otra sin concretar en nada específico, ¿no? Usted ha dado muchas razones, pero yo creo que yo lo que esperaba eran razones de carácter político, ¿no? O sea, mojándose en qué es lo que piensa la Junta de Extremadura sobre este tema, independientemente de cómo luego se lleve a efecto, en qué grado de consenso, en qué grado de participación, y cuál pueda ser o no la hoja de ruta, sino que piensa el Gobierno de la Junta de Extremadura sobre estas cuestiones de absoluta actualidad y cuáles son sus máximos o sus mínimos en esta materia, ¿no? No ha dado usted, digamos, razones de ese tipo, que era lo que yo esperaba, razones de carácter programático. Y no quiero ya, digamos, utilizar el término de razones ideológicas, porque esa terminología que a ustedes le produce salpullido, ¿verdad? Que dicen que no existen las ideologías. Pero creo que sí que es necesario que manifiesten qué entienden ustedes por eso. El ministro Montoro hace continuamente las declaraciones donde claramente expresa una serie de cuestiones que él quiere llevar a efectos también sobre lo que son las entidades locales. Ha reconocido que los problemas de los ayuntamientos es la asunción de lo que se ha determinado, se ha llamado históricamente las competencias impropias, que han mermado, dice él, la salud financiera de los propios ayuntamientos. Yo pienso de otra manera en ese sentido, ¿no? Quiero que las denominadas servicios impropios, competencias impropias por parte del ayuntamiento es ni más ni menos que dar solución a las demandas de los ciudadanos, principalmente del mundo rural, que están muy alejados de la realidad contemporánea y que sus ayuntamientos han sido los verdaderos dinamizadores y han impulsado pues más el acercamiento de sus ciudadanos a la sociedad actual que otro tipo de administraciones, ¿no? También el secretario de Estado de Administraciones Públicas, el señor Beteta, también permanentemente hace declaraciones al respecto de este tipo de cuestiones, en la línea del ministro, y que dejan pues tanto al mundo municipal como al mundo político en una situación de una incertidumbre que no sabemos exactamente por dónde puede tirar los derroteros en este sentido, ¿no? La propia Federación Española de Municipios y Provincias, pues quizás haya sido la única institución representativa de los ayuntamientos que se ha mostrado de una manera clara y contundente, ¿no? La Federación Española de Municipios y Provincias dice que las comunidades autónomas tienen, en todo caso, tienen que asumir los servicios que son de su competencia, y si no lo asumen en el ejercicio de lo mismo, que lo financien al 100%, que lo financien completamente. Y esto, por supuesto, debe ir acompañado, dice, de un estudio, nunca dice de una normativa que elimine, no, de un estudio de las duplicidades en las administraciones públicas, que seguramente que la inmensa mayoría de ellas van a seguir manteniéndose porque no hay otra forma de llevarlas a efecto en el territorio, en el mundo local, ¿no? En los municipios. En ese sentido, yo me planteo, y muchos alcaldes y concejales, el mundo municipal, se plantea muchas preguntas sobre este tema, ¿no? ¿Qué entiende la Junta de Extremadura por competencias impropias, por ejemplo? Sin entrar, digamos, en detalle, pero para abrir boca, ¿qué competencias se entiende que son las competencias solapadas? ¿Qué significa otro concepto que se emplea permanentemente? La simplificación del sector público en las administraciones locales. Yo creo y pienso que la gran duda del municipalismo es qué servicios de los que ahora se prestan, si se toman medidas de las que se están anunciando, pasarán a la historia en los municipios, pasarán a la historia porque ninguna otra administración las va a prestar con el grado y directamente como se prestan ahora, como las prestan las corporaciones locales. ¿Qué papel tendrán las mancomunidades? ¿Qué papel tendrán las diputaciones? Porque unas veces se dice que las mancomunidades hay que eliminarlas, otras veces se dice que no. Ahora se va a reforzar el papel de las diputaciones. Es una realidad que está ahí, planeando, sobre la que la propia Federación Extremeña de Municipios y Provincias ni siquiera se ha pronunciado de manera concreta,
con carácter reivindicativo, con carácter crítico hacia todo este tipo de movidas que está habiendo en el mundo local. Yo pienso particularmente, y mi grupo así lo piensa, que Extremadura no soportará cambios como los que se están de alguna manera anunciando. El mundo municipal, el mundo local en Extremadura, muy diversificado territorialmente, no aguantará un cambio estructural como el que se pretende o el que se está anunciando. Nuestra realidad es la que es, simplemente o solamente las mancomunidades mejor gestionadas, más racionalizadas, pueden mantener un mínimo de servicios en nuestros municipios, y los propios ayuntamientos, las propias entes locales, aunque los municipios sean muy pequeños, ¿no? Muy pequeños. Yo creo que el objetivo no es más que anunciar medidas para crear un ambiente negativo hacia lo que pueden ser las administraciones locales. Yo creo que el Partido Popular está empleando una estrategia política clara, en este sentido, clara, de demonización de las corporaciones locales, principalmente aquellas que denomina inviables, los pequeños y medianos municipios de este país, que son el 90% de los municipios Don Juan Manuel, señor diputado, su tiempo se ha cedido bastante. ¿Puede ir usted terminando, por favor? Presidenta, doy un pequeño toque hasta. Yo creo que lo que se pretende en este caso es el cambio de sistema, claro y contundente, porque sería el tercer pilar de negocio para el capital en España. Unido a la sanidad y unido a la educación están los servicios públicos, y hablar de servicios públicos es hablar de ayuntamiento y es hablar de negocio, porque una vez muerto el ladrillo, pues esos tres pilares son los que pueden hacer claramente reforzar el negocio en este país, ¿no? Y esa es la intención, no veo otra. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado. Para turno de dúplica tiene el director general la palabra durante 5 minutos. Sí, en primer lugar, trasladar que, bueno, porque siempre es bueno contextualizar cualquier medida, yo creo que es un argumento lógico. Cuando se propone cualquier medida, primero es analizar, diagnosticar la situación para ver de la necesidad de esa medida. Y en la misma pregunta, en la interpelación que usted realizaba, se infiere claramente de la necesidad de adoptar medidas para el tema del solapamiento, porque así lo indica usted en su pregunta. Es decir, entonces, primero vamos a sentar las bases de la necesidad o no de abordar o no una iniciativa para intentar atajar un problema que está ahí. Yo creo que eso, sentadas esas bases, está claro efectivamente que es necesario el abordar unas medidas. Esa es la primera cuestión que yo he trasladado. Y aquí sí quiero referenciar que la primera gran medida, dice que esperaba alguna cuestión más. La primera gran medida que ha adoptado, está hablando también del Gobierno estatal, está mezclando Gobierno estatal, Gobierno autonómico, ahora hablaremos. La primera medida ha sido abordar el problema. Es decir, hablando claramente, coger el toro por los cuernos. Hay una situación en la que sabemos en la que hay disfunciones, y este Gobierno de Extremadura, y en primer lugar quien primeramente tiene las competencias en esta materia, lo primero que ha hecho, abordar este problema. Como en otras cuestiones que usted acaba de referenciar, nos hemos encontrado los nuevos equipos de Gobierno en que se están intentando hacer muchas cuestiones que se tenían que haber abordado a lo largo del tiempo en etapas anteriores. Entonces, esa es la primera gran medida que desde el Gobierno de Extremadura, desde el Gobierno de España, se está haciendo, abordando los problemas, no dejándolos a un lado, sino diagnosticando la situación y abordando, proponiendo mejoras y soluciones y proponiendo reformas. Yo creo que con eso estaría, sinceramente le digo y humildemente, estaría contestada su pregunta. Estamos abordando el problema, cosa que anteriormente no se había realizado. Tema muy importante y que nos preocupa, el modelo territorial, las competencias. Nosotros, en cualquier reforma que llevamos a cabo, cualquier iniciativa que queremos abordar, el primer punto nuclear y central que tenemos es el ciudadano, el vecino de nuestro municipio, el vecino de nuestras ciudades, el vecino, en definitiva, el extremeño. Ese es el punto central nuclear de cualquier iniciativa que vamos a abordar. Y efectivamente es muy importante el que a esos ciudadanos lleguen todos los servicios públicos. Pero para que lleguen y sigan llegando es necesario racionalizar y optimizar la prestación de esos servicios públicos. Y es lo que se está pretendiendo desde el Gobierno de España y lo que se está pretendiendo desde la comunidad autónoma. Yo le decía que lo primero era definir el objetivo y la necesidad de iniciativa. Yo creo que queda claro. Le referenciaba
son tiempos, lógicamente, en los que tenemos que buscar, en estos tiempos, principalmente ahora de crisis, pero yo entiendo que cualquier otra etapa, y ahí es donde viene el error, que en tiempos de bonanza económica yo creo que nos relajamos. Y yo creo que tanto en los tiempos de bonanza, en los distintos ciclos, como en los tiempos de crisis, hay que buscar el maximizar los recursos que tenemos, porque es dinero público y es dinero de todos los contribuyentes. Definía yo, en segundo lugar, el marco regulatorio y hacía referencia a la normativa autonómica, a la normativa incluso europea, a la normativa estatal, por una sencilla razón, porque aquí hay competencias por parte de unas administraciones y competencias por parte de otras administraciones, y ahora le redundaré más en ello. En tercer lugar, le indicaba eso, que era importante, y se está trabajando desde el primer día, le garantizo, en la Administración autonómica, en esta Dirección General, en un diagnóstico claro, conciso y evidente de la situación actual. Porque no es lo mismo nuestra situación, nuestra comunidad autónoma, que la que puede ser en Castilla y León, o la que puede ser en Andalucía o en otras comunidades autónomas. Y por eso se ha hecho un desglose y se ha estudiado y se ha relacionado lo que referenciaba antes, la tipología clara de los entes que tenemos, sus ámbitos competenciales y servicios. Tenemos un catálogo muy amplio, la situación económica y financiera de esas instituciones, que es importante, repito, es importante porque son dineros públicos, dineros de todos los extremeños y dineros de todos los contribuyentes. El ámbito poblacional y geográfico de esas instituciones, las relaciones administrativas existentes, es decir, todos esos convenios que existen entre las distintas administraciones, principalmente administración autonómica, desde las distintas consejerías, de las distintas direcciones generales, todos esos convenios y subvenciones con administraciones locales, con todas las que usted ha referenciado, bien entes territoriales, como son los ayuntamientos, o bien entes no territoriales, como son las mancomunidades, por ejemplo. Es decir, se ha hecho un estudio muy profundo para tener un diagnóstico claro y conciso, que entiendo que es condición sine qua non para poder abordar cualquier tipo de iniciativa en este ámbito. Y en cuarto lugar, referenciaba, se han tenido muchas reuniones con distintos agentes locales para que nos fueran trasladando sus opiniones, su problemática, porque realmente quien mejor conoce la problemática local es quien día a día está al frente y en la representación de esas administraciones. Se ha tenido contactos ya con la FEMPE, con su presidente, con los ayuntamientos, con las diputaciones, se está teniendo. Y se va a ahondar en próximas fechas. Lo que sí hay una cuestión que sí quiero aquí referenciar, que usted ha hecho, es que efectivamente hay una reforma en este ámbito, en el ámbito de las competencias locales, que se está abordando por el Estado. Y para nosotros, ya que el Estado tiene sus competencias legislativas en estas materias y competencias regulatorias, lógicamente, previo paso, como es lógico y preceptivo, por las Cortes Generales, para nosotros es una condición sine qua non, lógicamente, pues que quien tiene que regular y tiene sus competencias regule desde el Estado. Y dicho esto, expongo un poco las líneas abiertas desde el Gobierno de Extremadura. Hay que tomar en consideración esta cuestión añadida y que yo creo que, repito, condiciona como presupuesto la actuación de esta Administración autonómica. Efectivamente, a través de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, como saben, se ha elaborado una propuesta de modificación de esa ley que yo mencionaba antes, y por eso he hecho precisión de ella, porque es normativa estatal, quien le compete su modificación es al Estado, que regula la Ley de Bases de Régimen Local, en relación sobre todo a las competencias de entidades locales. Su regulación es amplia, pero la importancia se está ahora centrando en esos artículos que precisan las competencias de entidades locales. Este documento ha sido redactado, según se nos ha informado, por un grupo de colaboración interadministrativa constituido en el Instituto de Administraciones Públicas, en el INAF, y ha sido, facilitado a los grupos. Ese documento ha sido facilitado a los grupos con representación en la FEN, en la Federación Española de Municipios y Provincias. Además, efectivamente, este documento contiene una propuesta y que forma parte de un conjunto de reformas puestas en marcha por el Gobierno de España, atendiendo a una premisa muy clara, que es la de una administración, una competencia. Y yo entiendo que eso no es más que clarificar qué competencias corresponden a cada nivel de administración. Yo creo que es muy importante, y determinar qué prestaciones debe ofrecer a los ciudadanos cada una de esas administraciones. Repito, para evitar solapamientos, ganar en eficacia y, en definitiva, ahorrar, pero siempre preservando la prestación de esos servicios públicos. Y, como garantía de esa prestación de servicios públicos,
Entendemos que es necesario esa racionalización, porque todos sabemos la disminución en los ingresos que se han tenido por parte de las administraciones públicas. Entonces, si no hay la capacidad financiera que se tenía antes, lógicamente recetas milagrosas no existen. Entonces hay que buscar reorganizaciones administrativas, hay que buscar reorganizaciones y reasignación de competencias para que esos servicios públicos puedan seguir llegando a todos los ciudadanos, en concreto, en este caso, a todos los extremeños. Esa es la reforma que se está emprendiendo desde Madrid. Pero reitero, ese es un documento propuesta. Efectivamente ha habido anuncios en prensa y es un documento propuesta, pero en ese documento incluso, dentro de las distintas propuestas, hay contrapropuestas, hay adendas, hay advertencias. Quiero decir que es un documento, todavía un primer borrador, y así lo indicó la vicepresidenta del Gobierno del Estado en su comparecencia hace pocas fechas, en la que era un primer borrador que todavía no tenía ni el carácter de anteproyecto. Entonces, entrar a valorar un documento, en este caso, que todavía no es definitivo, lógicamente, públicamente, pues no procede. Y esa es la significación. Por eso le quiero decir que, reseñando, la Administración autonómica va a adoptar las medidas dentro de su ámbito competencial. Decía, medidas de tipo organizativo, medidas de acción organizativa, propuestas de acción normativa como es una Señor nueva director ley. general, Sí, debería ir usted... una ley de entidades locales, efectivamente. Pero efectivamente estamos trabajando en ello, pero nuestra situación, y ustedes lo entenderán, es que el Estado, dentro de su ámbito competencial, tiene que regular. Y una vez que el Estado regule, lógicamente nosotros, dentro de nuestras competencias, continuaremos con el desarrollo. Siempre, repito, buscando la máxima eficacia y la máxima eficiencia en la prestación de los servicios públicos de todos los ciudadanos. Y esas son las actuaciones que se llevan abordando en la Dirección General de Administración Local, lógicamente, en ese impasse hasta que se defina, que son los competentes, repito, la Administración competente, se definan las competencias, se defina la regulación por parte de la Administración estatal. Y repito, la primera gran logro, el abordar un problema y el coger el toro por los cuernos. Y segundo, yo entiendo que la necesidad de gestión eficaz y de una buena administración, así como la necesidad de crecimiento económico, así como la administración al servicio de las personas y de las empresas, así como una administración que necesitamos que sea más eficiente y racional, así como la herencia recibida, así como las alegrías presupuestarias de la época de bonanza anteriores, determinan que no es una opción para nosotros, sino una necesidad la aplicación de estas iniciativas con el objeto, repito, de racionalizar el marco competencial y financiero de las administraciones locales. Ahora toca optimizar recursos. Entiendo que sí o sí. Y esa es la voluntad de la Administración estatal y esa es la voluntad de esta Administración autonómica. Muchas gracias y buenos días. Gracias, señor director general. Finalizado el orden del día, pues se levanta la sesión. Muchas gracias a todos.